Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que conversamos con Manuel Espinosa Jarquín a propósito de 5 meses de la operación especial militar rusa en Ucrania. De alguna manera el mundo ha sufrido cambios muy importantes, y digo ha sufrido, y recalco esta palabra, porque a partir de la guerra se intensificaron las sanciones en contra de Rusia. Y digo se intensificaron porque ya había sanciones, ya se habían, Occidente, especialmente Estados Unidos y sus aliados, habían empezado una serie de sanciones contra Rusia, que se intensifican a partir del inicio de la operación militar rusa en Ucrania. Esas sanciones, el día de hoy, tienen elevada la inflación en casi todo el planeta, hay problemas de alimentación, hay problemas energéticos en Europa, que no sabe cómo va a poder resistir el próximo invierno a partir de octubre, noviembre, diciembre de este año, con limitadas sus cantidades de energía que proviene principalmente del gas y el petróleo ruso que se suministra a Europa. Un gas que está elevadísimo, más de $2.000 la tonelada métrica, los 1.000 metros cúbicos de gas en Europa, cuando, decirse, más que triplicarse, se ha cuadruplicado el precio del gas, y en fin, pues, ¿no? Sobre estos temas conversamos hoy con Manuel Espinosa Jarquín, del Centro Regional de Estudios Estratégicos. Gracias, Manuel. Muchas gracias a vos, Néstor, por invitarnos siempre. Estamos aquí tras 5 meses de inicio de la operación militar especial. Nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista militar, tal vez estaríamos casi tabla en el punto de vista militar, ¿no? Es decir, para algunos analistas occidentales, Rusia no ha conseguido lo que quería. Para analistas rusos o analistas no occidentales, incluso algunos occidentales, Rusia realmente ha logrado avanzar sobre objetivos que se había propuesto. Incluso las autoridades rusas dicen pasamos ya a las siguientes fases de operación y la consideran exitosa hasta ahora. Lo cierto es que hay un territorio ocupado por Rusia, especialmente en la región del Donbass, hacia el este de Rusia, que era el objetivo de Rusia. Perdón, hacia el este de Ucrania, que era el objetivo de Rusia. Defender a la república que en el 2014 se habían opuesto al golpe de Estado en Kiev. Empecemos por ahí, que digamos como lo más fácil. Claro. Sí. Lo que pasa es que el análisis militar tiene muchas aristas y es cierto, pues es lo más fácil de dimensionar, y esta operación debe de guiarse por los objetivos trazados. Así podemos decir que tanto pues está en una situación de impasse, de empate, o quién va ganando, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error en hacer el análisis de manera cuantitativa, ¿verdad? Y ese es un error, como te digo yo, de cajón en el análisis militar. Si vos mirás el primer mapa en la pantalla, vas a ver dos zonas muy pequeñas, que eran las repúblicas independentistas de Donetsk y Luhansk, que eran las que en el primer objetivo de la operación se tenía por liberar, por asistir humanitariamente, ¿ya? En comparación con esa franja que ahora se ha avanzado después de 5 meses, además de la península de Crimea, que es casi del mismo tamaño que esas dos repúblicas independentistas. Si vos las ves, ¿verdad? Luhansk, Donetsk,
y abajo está la península de Crimea. La península de Crimea, que es fundamental, digamos, por su posición al norte del Mar Negro. Así es. Sí. Entonces, además va cerrando el Mar de Azov. Entonces, si vos miras el segundo mapa, que es un poco ya avanzada la operación militar rusa, vos vas a ver la extensión de la primera incursión, de la primera etapa, y esta prácticamente llega cerca de Kiev y cerca de Kharkov, que está ya más hacia el occidente en este segundo mapa. Y ya puedes ver que desde el inicio de la operación llega prácticamente hasta lo que está ahora bastante en boga en las cadenas noticiosas, que es Kherson, ¿verdad? Y cerca de Odessa. Entonces vos mirás que en la primera parte, allá arriba, en la parte de arriba, hacia el norte, ¿verdad? Llegas hasta Kiev. Y entonces, pero no se entendió porque hay una etapa posterior donde toda esa parte se retrocede. Y es que era un sistema de presión para causar la impresión de que Kiev, como decía la CIA, en 6 semanas iba a caer, que el gobierno ucraniano, que el ejército ucraniano allí mandara movilizar la mayor cantidad de tropas para después soltarla y poder avanzar en esa franja oriental que vos mirás abajo, que está, que colinda con... Es decir, avanzar hacia el oeste. Así es. Entonces, ese fue un objetivo logrado. Claro, los medios noticiosos te van a decir de que hubo una defensa férrea, que los rusos fueron rechazados, ¿verdad? Y que era en ese tiempo cuando se decía de que se les iba a acabar hasta la gasolina, que tenían para una semana combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos miras el tercer mapa, ya en el tercer mapa vos no vas a ver la parte del norte. Sin embargo, el tercer mapa te ubica, te dice que esa zona se mantiene todavía combatiendo. Son zonas de presión, ¿verdad? Son zonas de presión, pero sí se mantiene lo principal, desde Lugansk, desde Donetsk hasta abajo, colindando con la parte de Odessa. Entonces, prácticamente esa zona que se tiene ahí hasta hoy día ha venido avanzando, si vos querés, de manera lenta, de manera gradual, ¿verdad? Eso ahí queda. Pero si vos ves, hay una parte rosada que es donde todavía se mantiene todo el sistema de hostilidades, de enfrentamiento, y la otra zona roja es ya la asegurada. La asegurada, pero que no deja de tener siempre, especialmente los bombardeos de Kiev, ¿nada? Porque es decir, vemos por ejemplo a la gente de Donetsk y a la gente de Luhansk, de las ciudades que están más hacia el oeste de estas dos repúblicas independentistas, que están acusando están acusando bombardeos casi diarios, ¿nada? Y aquí se plantea una cosa: los objetivos, según Rusia, de sus bombardeos han sido militares. Vemos el fin de semana, la semana anterior, la semana pasada, por ejemplo en Odessa, que es el puerto por donde se acordó en Turquía salida de alimentos ucranianos. Claro. Kiev ha dicho que se han bombardeado o que se ha bombardeado el puerto de Odessa. Rusia ha contestado que se han bombardeado objetivos militares. Claro. Porque ¿qué pasa? En el puerto hay embarcación civil, embarcación comercial, pero hay embarcación militar. Claro. Y por lo menos Rusia, lo que ha mostrado, lo que yo he podido ver que ha mostrado Rusia, son lugares en donde habían armamentos, en donde habían instalaciones militares. Esas mismas imágenes las ha publicado Ucrania, diciendo que se trata de almacenes de alimentos. Sí, entonces, es decir, aquí tenemos una guerra por un lado militar, pero tenemos también una guerra de espejos a través de información, desinformación, claro,
verdades, medias verdades y mentiras. Así es. Así es. Lo que pasa es que no podrías tener voz a la opinión pública apoyándote, ¿verdad? Si vos mismo confesás el daño que te están infringiendo, y en este caso, pues, a Ucrania no le conviene para nada. Hay una comisión entre ucranianos, entre rusos, entre turcos y gente de las Naciones Unidas que está viendo el desbloqueo, ¿verdad?, de la exportación del trigo, y ellos mismos han constatado de que los objetivos atacados por el ejército ruso son completamente militares. Inclusive se mostró pues el daño a unas instalaciones donde contenían sistemas de torpedo, unos barcos de carácter militar, que nada tiene que ver pues con la exportación comercial de ese grano. Sin embargo, me parece que acordate que este es un gobierno nazista, está castigando a la población del Donbass con ese ataque inmisericordioso a las regiones donde habitan civiles, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también estamos viendo a voz viva de la gente, pues, que prácticamente barrios habitados son bombardeados por la artillería ucraniana. Que eso mismo dice Ucrania de los rusos, pero ahí tal vez habría que acotar que los mismos ucranianos han publicado fotografías y videos de ellos en centros escolares, por lo menos, ¿verdad? Hablando pues acerca de sus proezas, entre comillas, claro, pero ubicados en centros escolares que efectivamente han sido utilizados o han sido ocupados por las tropas ucranianas, que reciben bombardeos rusos al ser, claro, detectados, y luego aparece la fotografía: los rusos bombardearon una escuela, claro, ¿entendés? Pero o los rusos bombardearon un área residencial, pero justamente ves la foto anterior o ves la imagen anterior y te encontrás que en esa zona residencial habían tanques, habían obuses, claro, habían morteros, habían, claro, francotiradores. Claro. Y ahora con el sistema de la utilización de drones, no tener dónde esconderlo, pues si prácticamente tanto de noche como de día son detectables, inclusive no solo un tanque de manera térmica, sino un soldado, pues, y se ve claramente en los videos. Si vos mirás el próximo mapa que tiene que ver con lo que estamos hablando, muchos tratan de calificar el avance demasiado lento, como que prácticamente no han hecho nada las tropas rusas, pero si te metes al análisis realmente militar y observas este mapa, vos vas a ver que la zona roja primera no solo ha avanzado, ya se ubica realmente ya en el color morado, donde prácticamente ya está el avance más sostenido, liberado, y más arriba hacia el norte, buscando la zona de Kiev, lo posible que está por caer. Mira, allí, ¿y la celestita qué? Aqua celestita. No, el color de aqua es prácticamente todavía no ha entrado en hostilidades, son zonas que están bajo el fuego de artillería estratégica rusa. Todo el resto de puntos hasta ahí llega, o sea, el alcance del abatimiento de las posiciones militares, los objetivos militares rusos. Entonces, mira, en estos días se hablaba inclusive de que como no avanzaron tanto, lo más lógico es que van a retroceder de nuevo, ¿verdad? Porque viene una contraofensiva ucraniana, pero además de esto, la ciudad de Jersón, que está antes de Odessa hacia abajo, ¿verdad? Va a ser reconquistada, y por lo menos ya en septiembre tiene que caer, y que los rusos han planeado en noviembre ya tomarse Odessa para completar ese arco. Pero cuando vos te pones a ver la situación, ellos te hablan de contraofensiva. Una cosa es que vos hagas un contraataque en alguno de los puntos del frente, ¿verdad? Pero eso no significa, primero,
ni que vas a liberar un gran territorio como el que vos ya ves en el mapa, o que vas a hacer que retrocedan todas las tropas rusas a la parte de Rusia, o que vas a liberar Donetsk o Luhansk. Ya ahí hay nuevos ejércitos, hay nuevos órganos de control, ahí ya la gente está produciendo, está trabajando, está volviendo a la normalidad. En varios de estas nuevas regiones que están siendo liberadas se van a someter a referéndum, igual que se hizo en Donetsk y Luhansk, ¿me entendés? Porque al final, mira, la guerra se gana en el territorio, en el terreno de combate, no en los medios informativos. Claro, es importante la parte psicológica que esto conlleva, porque hay mucha credibilidad. Por ejemplo, he encontrado muchos amigos que estudiaron en la Unión Soviética, pero en la parte de Ucrania, que lógico, por aquel cariño que le tenés a la ciudad donde estudiaron, ellos se expresan de una manera como que si Deutsche Welle, el país, o los españoles, los medios españoles o los medios ucranianos tuvieran 100% la razón. Pero en realidad hay desde entrada vos mirás que hubo un choque asimétrico. El ejército ucraniano, por muy fuerte que sea, nunca lo va a comparar con el ejército ruso en todo tipo de capacidades. Decía el ministro de Defensa, Reznikov, de Ucrania, que Rusia tiene como alrededor de 25.600 y pico de piezas de artillería, ¿ya? Y apenas está usando en Ucrania, en toda esa parte, 2.600 y pico, 1.641, por ahí anda la cifra. Entonces, el 10% prácticamente. No es lógico. Entonces, esa cantidad que tiene en Ucrania supera también en fuego de artillería en un 10 y un 20% de lo que tienen ahora los ucranianos. Entonces, mucha propaganda también se hace a la famosa entrega de equipos militares occidentales, como los M142 o los M270 o los M777, que le dicen HIMARS, ¿verdad? Que son rampas móviles, ¿verdad?, de alta precisión de misiles de cohetes cruceros, pues, que tienen una larga distancia. Pero Ucrania les pide 100 para la contraofensiva y 50 para defender, ¿verdad?, ciertas zonas donde ellos creen que el avance estratégico de la operación militar especial rusa va a llegar. Pero los Estados Unidos dicen que en costo le mandarán 30. Ya le mandaron 12 y en total les van a mandar 30. Eso no va a poder cambiar la correlación del avance de la guerra que tiene ahorita. Además, los polacos tampoco le han mandado todos los vehículos soviéticos que tenían, que iban a cambiar con los alemanes, porque le mandaron algunos carros blindados, pero en materia de tanques, los alemanes les iban a dar tanques mucho más viejos de los soviéticos que tenían los polacos. Es que eso ha sido escandaloso, sí. Y tal vez hará un mes que saltó a los titulares y luego se apagó, estuvo un par de días en los titulares y luego se apagó, que investigaciones independientes e investigaciones de los propios países determinaron que los miles de millones de dólares que se han entregado a Ucrania, la mayoría de ellos en calidad de préstamo, pero no en efectivo, sino en armamento, resulta que son armamentos viejos. Había una compañía ucraniana que dijo, si nos están dando armas de la Segunda Guerra Mundial, dice, es decir, de hace 80 años, ¿no? Y muchas de ellas inservibles, y eso es lo que está saliendo de los almacenes militares de los países, claro, que están solidarios, entre comillas, con Ucrania, claro, y lo que ellos reciben al final es para renovar realmente su armamento con armas, claro, más modernas. Si querés vamos a hacer una primera pausa, ¿verdad? Porque justamente
este tema, el tema de para qué ha servido o para qué se ha utilizado a Ucrania, podría ser medular, porque como decíamos, la parte militar es la parte más fácil, porque es lo que se mira, pero ahora va el efecto que esto tiene o de dónde esto viene y los efectos que esto tiene. Regresamos en breve en esta conversación Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus en esta conversación con Manuel Espinosa Jarquín, 5 meses después del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. De 1991, cuando Bush habla con Gorbachev, sí, y le promete que la OTAN no se va a mover de donde está, porque en teoría la OTAN había sido creada para detener la amenaza soviética, para tener un frente contra la amenaza soviética, la amenaza entre comillas, a lo que el mundo socialista replicó con el llamado Pacto de Varsovia. Al 91 el Pacto de Varsovia estaba disuelto por cuanto todas las naciones habían dejado de estar, es decir, todas las naciones que estaban integradas en el Pacto de Varsovia habían dejado de estar bajo la tutela de la Unión Soviética, que en ese momento se desintegraba además y se convertía en Rusia y una serie de naciones independientes. Desde ese momento para acá, por lo menos al 2014, habían 13 países ex-socialistas que pertenecían ya a la OTAN. Es decir, que la OTAN se había avanzado hacia el este para buscar la frontera soviética, las fronteras rusas, ¿no? Tenemos el caso de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, por ejemplo, que están exactamente al oeste, en la frontera oeste de Rusia, y ahora desde el sur se procuraba Ucrania, después del 2014, con el golpe de Estado, que fueron varios miles de millones de dólares que Estados Unidos anunció con bombos y platillos, porque además lo dijo, hemos invertido, creo que eran 50.000 millones de dólares en Ucrania para promover la democracia en Ucrania, que es el golpe de Estado que se produce en ese momento. Un golpe de Estado que lleva al poder a fuerzas, dicen hoy ultranacionalistas, fuerzas nazis, fuerzas fascistas, que lo primero que hacen es irse contra su propia población, que habla un idioma distinto al ucraniano, porque eso es importante. Claro. El ucraniano es distinto al ruso, se parecen mucho, ocupan el alfabeto cirílico, tienen muchas palabras como la mayoría de las lenguas eslavas que se parecen, pero son dos idiomas distintos. Entonces se lanzaron contra esa población, que es la población del Donbass, sí, causando, ya lo hemos dicho, cerca de 15.000 muertos en 8 años, civiles que son bombardeados. Hay cualquier cantidad de información, uno la puede encontrar fácilmente en YouTube, no producida por Rusia, sino producida por productores independientes franceses, alemanes, británicos, incluso hasta españoles, contando qué es lo que ha pasado en esos días en el este de Ucrania. Claro. Pero todo eso que ocurre en el 2014 tiene como fin y objeto llevar a lo que está hoy, de alguna manera. Entonces Ucrania se convierte en un peón sacrificable, total y absolutamente sacrificable para Ucrania, para Occidente, y cuando digo Occidente entiéndase Estados Unidos y Gran Bretaña, para enfrentarse con Rusia, y eventualmente hasta con China. Claro. Pero es que anterior, ¿verdad? Al corte decías algo interesante que encaja con lo que decís. Mira, los norteamericanos le aprobaron 40.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania. Le han entregado 7.600 y piquito de millones, un 18.5%. En 5 meses. En 5 meses. Pero Zelensky, el presidente de Ucrania, les pedía 7.000 millones de dólares mensual.
para cubrir los gastos del gobierno, y salarios y pensiones y todo eso. O sea, no le han dado tanto. Porque si vos mirás 7.000, 7 por 5, 35, ya casi se lo hubieran agotado. Sí. Y se lo están dando en armamento. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo han dado todo? Primero, saben que ya Ucrania tiene un final asegurado, y es el de la derrota. Sin embargo, como las guerras se juegan con mucha maniobra de propaganda y influenciamiento psicológico, le conviene al complejo militar industrial hacer ese negocito de 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son armas las que le están dando. Inclusive, pues, la ley dice que al final de la guerra Ucrania tiene que regresar el armamento, si no, lo tiene que pagar. Ellos están claros que ellos no van a regresar nada, porque el armamento y se está destruyendo o en el teatro de operaciones, o se lo están destruyendo en convoy o en almacenes cuando llegan y lo depositan, o están en el mercado negro y lo están hasta revendiendo barato, ¿verdad? Entonces, hay que entender la utilización de Ucrania para ese tipo de propósito de enriquecimiento de una élite de poder como es el complejo militar industrial. Acordate que esto, en tiempos de pandemia, dejaron de percibir reales. Y entonces la industria farmacéutica, que se les disparó y se les fue. Entonces ahí hay cuatro principales que rivalizan: Wall Street, que es la gente que presta, ¿me entendés? El complejo militar industrial, que te hace guerra para vender sus armas, que se endeudará al Estado federal, que se queda con los reales. La industria farmacéutica, que te anda enfermando a toda la humanidad para vender sus medicinas, y el Silicon Valley, que es la tecnología, que se venda todo, pues. Vos sabés que ese es un tema importante, no tanto Silicon Valley como el tema de la farmacéutica, porque eso llegó hasta Naciones Unidas, la denuncia rusa llegó hasta las Naciones Unidas acerca del hallazgo de los laboratorios biológicos, claro, entre los cuales se trabajó el COVID. Claro. Es decir, que todo el mundo nos hemos preguntado: ¿y cómo salió el COVID? ¿De dónde salió el COVID? Claro. Y Estados Unidos fue el primero en señalar: de un laboratorio chino se escapó el COVID. Cuando, es decir, es en Ucrania, en los laboratorios estadounidenses en Ucrania, en donde se han trabajado no solamente el COVID, sino otra cantidad de enfermedades que están por venir, porque eso es importante decirlo, que nos van a crear no solamente una, sino múltiples pandemias al mismo tiempo. Llegó a las Naciones Unidas y, con el poder de veto que tiene Estados Unidos, vetó las discusiones al respecto. Sin embargo, ese es un tema que está ahí y del cual los medios occidentales no hablan. Claro, entonces la guerra en Ucrania ha venido un tanto a parar esas acciones de la industria farmacéutica, porque ya tenían varias programadas. Acuérdate que Bill Gates había anunciado la aparición de nuevos virus y más mortales, ¿verdad? Entonces, como la operación militar especial está moviendo los cimientos del orden unipolar en función de uno multipolar, entonces esa parte de el poder, vamos a decir, oculto, norteamericano económico, está un tanto detenida. Pero además ya recibe mucha plata. Acuérdate que la Reserva Federal, pues el gobierno ha autorizado desembolsos billonarios para controlar, pues, o mitigar los estragos de la pandemia. Los norteamericanos ya no quieren ir a trabajar, están acostumbrados que desde su casa trabajan y que están recibiendo cheques, pues. Entonces, eso, pues, los tiene un tanto preocupados, porque también necesitan recuperación. Entonces hay una gran competencia entre estos cuatro, vamos a decir, tentáculos del poder oculto, profundo, norteamericano. Pero mira, volviendo al tema, bueno, no han recibido la plata, porque no esperan que gane. Pero también la corporación RAND acaba de emitir un informe donde te dice hasta dónde se debe llegar con Ucrania para no provocar la reacción rusa.
porque entre más provoques una reacción, es posible que estos reaccionen producto de una percepción que Occidente dé de una mayor amenaza. Entonces, los días están contados para Ucrania. Si pone ahí nuestra amiga Sara y el próximo mapa, pues vas a ver el avance que hay todavía en perspectiva. O sea, no pueden los ucranianos, no están en la capacidad ahorita de montar ninguna contraofensiva, más que en pequeñas zonas, ¿verdad?, donde ellos puedan detener el avance, pero no a ese nivel de frente. ¿Por qué? Por la extensión que tiene ese frente de guerra. Es decir, tomar iniciativa en algunos lugares, pasar de la defensa a la ofensiva, pero en puntos específicos, y no como una estrategia. Es que tienen un problema, mira. ¿Ellos por qué te piden esos HIMARS? Porque la distancia, ¿verdad?, de disparo es mayor que los convencionales que nosotros conocemos como la BM-21, ¿verdad? Sí. La artillería reactiva. Son 80 kilómetros y pico. Y la artillería reactiva, que supera a los HIMARS occidentales rusos, no han entrado todavía en función en la zona de combate. Están a distancia atacando infraestructura militar en la profundidad del territorio ucraniano hasta cerca de la frontera con Polonia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo los rusos? Ellos dejan que se ubique, más bien que se concentre la mayor cantidad de tropas, ¿verdad?, en el frente de guerra para iniciar todo el poderío, tirarles a ellos todo el poderío de fuego y de su artillería reactiva, más la aviación, el poder de la aviación, porque prácticamente Ucrania no tiene defensa antiaérea. Si vos mirás, si nos presenta el siguiente mapa, Saraí, vos vas a ver una gran victoria geopolítica que incluye la operación militar a este periodo, que el dominio de toda esa franja roja te da un dominio de toda la franja costera del Mar de Azov. Allí los buques norteamericanos, por pertenecerles a Ucrania, y los buques militares ingleses, si usted fija, entraban como a su casa. Sí. Y eso representa una gran amenaza no solo a la flota del Mar Negro, sino a toda esa costa ribereña de Rusia, inclusive a Crimea. Y eso ya ahora es un mar cerrado. Ahí si entran, tienen que saber que entran como venadito entre tu huerta, prácticamente. Entonces, geopolíticamente eso tiene una gran importancia porque además, mira, ya ni se diga militarmente. Territorialmente, ahí hay económicamente recursos minerales, energéticos, agrícolas, que le da para reconstruir cualquier cosa que ahí se haya destruido. ¿Entendés? Y vamos a la reinversión. Vos vas a ver que hay enormes barrios que se están construyendo, enormes regiones habitacionales que se están construyendo en Rusia. Entonces, si pasa el próximo mapa, vos vas a ver el aseguramiento en el próximo mapa inclusive del Mar Negro, con el avance que ellos tienen a Gerson. Entonces está asegurado, y el Mar de Azov, está asegurado Crimea, y está asegurado hacia abajo el Mar Negro para salir allá pues al Bósforo. Entonces, sí, militarmente es difícil pues que se entienda de que hay un empate o que los rusos van perdiendo, porque cuando vos mirás el mapa lingüístico de Ucrania, es casualmente esa zona donde se está liberando la parte mayoritaria prorrusa. Si avanza en el mapa, vamos a ver nosotros que tanto el mapa político-lingüístico como el mapa de votación, el mapa lingüístico-cultural y el mapa de votación política, es esa zona la que se está asegurando. Entonces vos mirás que los objetivos al cumplirse, el de liberación de Luhansk Donetsk, cumplido, se sobrepasó, ¿verdad? Ahora es toda la región del Donbass. La desnazificación, eso es un proceso porque ahí tenés que no solo destruir las organizaciones. Este es el mapa lingüístico. Sí. Sí.
y está sobrepuesto, ¿verdad?, el político. El político está en azul. Toda esa parte en azul votó por el candidato prorruso, que es donde se estaba llevando la operación. Ya el resto son, como te dijera yo, más hacia la parte de la Ucrania política, ¿verdad? Y en amarillo, en el de fondo, vas a ver la gran cantidad de parlantes, son los rusoparlantes, y vamos a decir en beige, eso es ruso puro. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se está dando la operación militar, y el proceso de nazificación tiene que ser ahí una limpieza completa. Estructuras, organizaciones, militares también, ¿verdad? Como aquello del batallón de Azov, ahora eso es historia, ¿ya? Y el otro tipo de unidades. Pero fíjate una cosa, porque es decir, a ver, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en teoría, los nazis habían sido no solamente derrotados, sino desintegradas sus organizaciones, más que prohibida había sido aborrecida la ideología y demás, y sin embargo 70, 80 años después vemos el fortalecimiento, no el surgimiento, claro, porque es decir, esos se mantuvieron, sino el fortalecimiento de esto, y no solamente, es decir, Ucrania lo estamos viendo claramente, pero en muchos de los países hacia el centro de Europa, o en Europa en lo general, estas manifestaciones de neonazismo, de neofascismo, están latentes desde hace mucho tiempo. Incluso aún siendo países socialistas habían grupos, lo voy a decir como lo dicen ahora, ultranacionalistas, los skinhead, por ejemplo, es decir, las cabezas rapadas. Esos eran grupos fascistas total y absolutamente, nada de ultranacionalistas, grupos fascistas total y absolutamente. ¿Cómo contener realmente eso? Es decir, si existe, es una realidad, y es difícil, realmente difícil. Aquí en América Latina, es decir, la mayor expresión es Trump de ese pensamiento, Bolsonaro mismo, ¿verdad? Y por ahí vas escarbando y te vas encontrando, y ni siquiera vas escarbando, solamente quitas un poquito de encima las hojas y te encontrás con esas mismas posiciones. Claro. Si querés, vemos eso tras la pausa. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Ok, te decía el tema de los neonazis, pero es decir, porque yo veo hacia mediados finales de la década de los 20, del siglo XX, es cuando se empieza, es decir, mira aquel fulano que está preso por un intento de golpe de Estado en Alemania, un tal Adolf Hitler, y entonces se mira con las posibilidades de liderazgo y se le financia desde Occidente, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, pero también desde la misma Alemania, a través de la banca alemana en poder judío, se le financia para que asuma el poder, porque tenía unas ideas interesantes que tenían que ver con la situación de Alemania post Primera Guerra Mundial en aquel momento, pero además para la contención de la creciente Unión Soviética, que para Occidente se volvía un problema. Eso ocurre hoy mismo, es decir, China, Irán, Rusia, para los Estados Unidos son un gran problema. Entonces necesita buscar liderazgo y financiar esos liderazgos, y no importa cuáles sean o cómo sean, sino que funcionen para sus fines. Miramos a Osama Bin Laden, que sirvió para los fines de Estados Unidos en Afganistán, y después lo que fue Osama Bin Laden, el gran villano de la historia. Pero es decir, eso se repite y se repite. Pues entonces yo veo que eso del neofascismo, mientras haya este tipo de intereses, se va a continuar repitiendo. Pues con Osama la utilización fue del 1000%, ¿verdad?
No, mira, la guerra tiene sus mecanismos de propaganda política, ¿me entiendes? Ideológica. Las plataformas de propaganda son efectivas y hacen que los pueblos repitan esa trágica historia, pues, porque no puede decir nadie que el nazismo no fue financiado antes del 2014, ¿verdad? Todas esas organizaciones nazistas que estaban en Ucrania fueron altamente financiados, pero sobre todo los medios de información masiva recibían miles de millones de dólares de manera anual, no solo para su propaganda, sino preparando esa plataforma de ataque hacia Rusia con elementos de rusafóbicos, pues, que vos viste que apenas comenzó la operación especial militar, se disparó pues todo el odio hacia Rusia y toda la propaganda antirrusa. Entonces no es de extrañarse, ¿verdad?, de que sean cosas que difíciles de erradicar. Por eso sobre todo la operación va más lenta. O sea, no puede ser de tierra arrasada. Primero porque es la zona prorrusa, rusa, natural. Si nos pone de nuevo el mapa Saraí, vas a ver, vamos a hacer una comparación. O sea, pensar ahí avanzar de manera como podría avanzar o como avanzaron los alemanes pues en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es tu misma gente. No podés estar tirando a mansalva con artillería ni nada. Si vas a tener, no puede ser tierra arrasada. No puede ser, pues sí. Entonces, lógicamente, aquellos que utilizan esa situación, pues van a causar bajas, lógicamente, a los rusos. Pero en la guerra las bajas es algo natural, pues las bajas son contables, ¿ya? Lo importante es cuánto avanzás. Cuando vos mirás en el siguiente mapa, allí en esa zona azul, lo que pasa es que Ucrania es el país más grande de Europa. Sí. Allí en esa zona azul o roja que vos mirás, ya hay varios países europeos conquistados. Te lo sumás. Sí. El área, por ejemplo, aquí vemos este mapa que muestra el avance del frente ruso. De Kharkov hasta Gerson, ¿verdad? Hay 1000 y pico de kilómetros. Sí, ese es el frente. 1096 kilómetros, sí. Desde extensión, ese es el frente de guerra. Linealmente son 932 kilómetros, pero contados en la forma son 1092 kilómetros, casi 1097 kilómetros prácticamente. Sí, es decir, es un viaje de Londres a Berlín. ¿Te imaginas? Sí. Entonces no es como que conquisté una cuadra o un barrio, ¿me entendés? Y eso es lo único que he hecho desde el 24 de febrero del año. Hay bastante pues ahí que decir, pero cuando miras, por decirte algo, la cantidad de maquinaria destruida que han perdido los ucranianos, que por ahí las tenía, mira, dice que aviones han perdido 260 hasta el 24 de julio, hace unos pocos días, helicópteros 144, los WAF, los drones, ¿verdad?, los no tripulados, 1611. Los sistemas antiaéreos, ¿verdad?, de misiles antiaéreos, 357. O sea, son sistemas en plataforma, ¿verdad?, móviles. Tanques, 4161. Sistema de ataques de misiles cruceros, 763. Cañones y morteros, 3.198. Unidades de vehículos militares todavía especiales, que pueden ser los que amunicionan, transporte de combustible, etcétera, etcétera, 4.459. Entonces le vas a decir al mundo que ese es el más barato. Sí. Entre todos los que has mencionado, ese es el más barato. El resto se cuentan en varios miles de dólares, decenas de miles de dólares, centenares de miles de dólares, incluso hasta millones. Claro, sí, claro. Por cada pieza. Por cada pieza. Entonces, le vas a decir al mundo que con los 30 HIMARS que le va a dar Occidente, va a cambiar o va a sustituir toda esta técnica perdida. O con los tanques que mande Polonia, van a cambiar el curso de la guerra. ¿Me entendés? Al contrario,
toda esa zona liberada no solo tiene tropas en combate, sino que ya tiene tropas para asegurar eso, ¿verdad? Hay una mayor... El ejército de Donetsk y Luhansk están completados. Están, además de batallando, están completando sus unidades. Y inclusive ellos están hablando de refrescamiento. Lo que pasa, me decía el otro día un coronel amigo ruso con el que estaba hablando por Telegram, estamos esperando que se agrupen, porque el frente es tan ancho que no tienen esa capacidad de ellos de resistir. Entonces avanzamos a lugares objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es lo lógico? Que lo próximo sea en determinado plazo Odessa. Muchos aseguran de aquí a noviembre. Yo creo que puede caer mucho más antes, ¿ya? Entonces ahí toda la costa va a estar asegurada, ¿ya? Del Mar Negro, ya lo de las Azov, eso está pan comido. Entonces, no les van a dar los 7.000 millones que piden mensual los ucranianos. Entonces, lógicamente, vos mirás en YouTube, cuando monitoreás, te hablan de una gran contraofensiva que no la ves, ¿me entiendes? Y hay una gran propaganda a la técnica que están ofreciendo los occidentales, que no van a hacer nada, porque inclusive los destruyen en bodegas que están a cientos kilómetros de la línea del frente, con los misiles tácticos, Iskander y todo eso, y ya ni se diga bodegas de municiones, etcétera, etcétera. Pero eso es solo técnica destruida. Todos los nodos de comunicación, todos los sistemas de radares, prácticamente lo único que necesita ahora el ejército ruso es destruir el sistema central de comunicación del ejército ucraniano para que se termine. Son ellos los que no tienen ni combustible. Están cambiando permanentemente a sus generales, pero además de eso hay muchos mercenarios capturados. Hay un avance, pero yo creo que esto no es lo relevante de la operación militar especial. Es lo que vos decías, es cuánto estás afectando al mundo para la transformación multipolar, que eso se ha despertado. Antes te decían que Rusia era un gigante de barro, decían solo tiene misiles, ¿y qué va a hacer con misiles? ¿Verdad? Y en realidad que este tipo de disuasivo te está demostrando cómo cambias la correlación de fuerza. Ni te podés meter a chocar directamente con el oso, porque un juego es 1-0, y sí te está afectando en lo más, en la parte más fuerte que pensabas que tenías, que era tu dominio económico sobre ellos. Ok, le tiraste toda una andanada de sanciones, lógicamente golpearon la economía rusa, está golpeada la economía rusa. Si miras un balance, por decir algo, exportaciones versus importaciones, ahí hay un balance muy interesante que inclusive lo están logrando controlar. Pero ¿cómo está afectando la economía europea? La caída del euro ante el dólar, la caída de la moneda inclusive latinoamericana ante el dólar, la apuesta a una mayor alianza con Asia Central o el mundo árabe y persa. Pero me decías la caída de moneda frente al dólar, pero también está la caída del dólar frente a monedas, por ejemplo, mencionabas ahorita en los mercados asiáticos. Correcto. Sí. Entonces, esas alianzas que se están tejiendo, el triángulo principal euroasiático, Rusia, China, India. Rusia ha visto una reunión, Irán, Turquía, ¿verdad? Estás viendo a Lavrov en África, corriendo a Macron a ver cómo logra salvar la situación, cómo sus colonias no se van a Rusia, porque la realidad es que África todo el mundo la ningunea, pero África puede alimentar a todo el mundo solo en alimentos, ¿verdad? Pero además de eso, todas las riquezas que tiene. Entonces hay una lucha desde hace rato por alianza. Entonces esos HIMARS que le están dando, que supuestamente van a cambiar el curso de la guerra en Ucrania, que gran mentira, que una gran fachada para excusar la ganancia del complejo militar industrial, es como el gran apoyo que le da Costa Rica y Guatemala. Al guatemalteco lo hicieron ir hasta Kiev. No es que él
está preocupado y quiere ir a demostrar su grado de solidaridad. Ok, pero ¿cómo va a cambiar eso el curso de la guerra? ¿Qué va a hacer eso? Que está amenazado por los mismos norteamericanos que se lo pueden ir a llevar como al hondureño. ¿Y los ticos? ¿Qué van a hacer los ticos? ¿Me entendés? Si no pueden ir con sus mismos levantamientos sociales que a veces dan. Entonces, hay todo un bluff mediático alrededor de esto. La guerra se gana en el teatro de operaciones, hay una superioridad militar considerable. Me parece que le han de haber guiñado la chaqueta al ministro de Defensa ucraniano cuando aceptó esa correlación de capacidad artillera. Solo dijo 25.600, ¿verdad? Piezas de artillería rusa, y apenas están usando 2.000 y pico en el terreno. ¿Y los aviones? ¿Y los vehículos blindados, tanques? Hay unos sistemas ahora, los BTR que nosotros conocimos, que están superados. Nosotros conocimos BTR-70, los BTR-80, los 90 aquí no vinieron, no sé si al final vinieron, pero ahora hay otros sistemas, como diría yo, modernos, no utilizan ametralladoras, utilizan cañones, y ese tipo de armamento no se los puede dar la OTAN. Está diciendo la RAND Corporation qué es lo que no le puede dar, para no provocar un conflicto mayor con Rusia, que al final no va a generar ningún cambio en la correlación de fuerza. La implosión que querían ellos generar al interno de Rusia no se logró. Al contrario, hay una situación de cohesión al ver que como todo el mundo, pues, o no todo el mundo, el occidente colectivo se ha volcado a la campaña de rusofobia. Pero además, yo lo que veo es que el occidente, con todo, no está soportando mucho esta situación. Ya mirábamos, por ejemplo, en lugares en donde en Europa había centros de acogida para ucranianos, están dejando de atender, incluso están cerrando. La gente está protestando por la cantidad de ucranianos. Es decir, el tema de que Europa iba a acoger a los refugiados no es tan claro, no está funcionando de esa manera. Ahí empieza a haber hartazgo sobre la misma situación, es decir, ¿por qué mi país está yendo a una guerra que no nos corresponde, o está dedicando su economía a algo que no nos corresponde? Dicen en Italia, por ejemplo, dicen en Alemania, en Polonia y en Hungría mismo. Claro. Es decir, esto no nos toca a nosotros, ¿por qué nosotros le vamos a dedicar a esto? Lo que pasa es que es la retórica, ¿verdad? Rusia es la mala y hay que luchar por la libertad de los otros pueblos, solidaridad, pero al final, mira, no lo van a soportar. No ha comenzado el invierno, como decía, apenas se avecina y ya están tirando medidas de racionamiento, advertencia de ahorro, esto y lo otro, además de que ya se dispararon los precios, ¿ya? Nosotros en el centro regional estamos creando una cultura de análisis diferente, porque mira, los nicas somos arrechos a analizar, todos lo sabemos, entonces nos metemos en un mapa y te dicen van perdiendo. Uno me dijo, perdieron 3.000 paracaidistas cuando se quisieron tomar Kiev. No son el mejor ejército del mundo, mirá que le han destruido tantos tanques y todo. Casi te pones a llorar, ¿me entiendes?, ante el cuadro dantesco que se ponen a decir. Y entonces estamos nosotros creando, en el marco de esa cultura, fortaleciendo la analítica, un curso sobre geopolítica rusa, ¿verdad? Y grado de influencia que está teniendo en la transformación mundial hacia el multipolarismo. Todo el mundo ahora, si vos querés, está abrazando el multipolarismo. En América Latina, en África, están aceptando que esa es una condición viable mejor para la humanidad y no el unipolarismo. Lógico, estamos acostumbrados de que las cosas deben de ser de la noche a la mañana. Entonces, hoy es unipolar, mañana ya es multipolar. Eso no pasa así, ¿verdad? Ni en la historia de la humanidad, ni mucho menos en las relaciones internacionales. Vamos a enviarte una oferta para que obsequies en tu programa algunos de los compañeros que quieran meterse becados en el curso, para que lo vean de una manera mucho más profunda. La forma de pensamiento del ruso hoy
y sus antecedentes, teóricos, conceptuales, su visión sobre el mundo, porque el soviético era algo muy diferente a un ruso hoy, cuál es la apuesta de Putin, el grado de influencia de las estructuras de gobierno, del Kremlin que tiene en este tipo de situación, un tanto de planeación estratégica, ¿verdad?, sobre la visión de lo que es el espacio, el territorio en función de incrementar poder, un montón de cosas que estamos dando para aportar esa cultura general, porque nos gusta analizar, y es cierto, pues además, nosotros somos muy buenos conversadores, hablamos y hablamos y hablamos hasta que el infierno se enfríe, pero con eso vamos a nosotros en la página del CREI estamos bastante informando sobre esto de una manera un tanto más académica, más realista, más que informal. Ok. La página del CREI es crei.org. No, webcrei.com. Webcrei.com. Es decir, webcrei.com. Okay. Ahí hicimos un espacio sobre la guerra en Ucrania. No solo hay noticias o análisis o entrevistas de rusos, ¿no? Hay de muchos latinoamericanos, no todos son prorrusos. Hay análisis europeos, hay de militares europeos que te están dando escenarios, porque la construcción de escenarios es muy importante, y sobre todo en la parte económica. En lo militar, nosotros tenemos un sinnúmero de compañeros en retiro, con alto rango militar, que elaboran tremendos análisis, ¿verdad? Pero lo económico nos interesa, porque eso al final es lo que va a afectar y a nuestro país y a nuestra región. Entonces los escenarios, como decías, de hambruna, ¿verdad?, los escenarios de la inflación, de la hiperinflación, se está a la profundidad, porque estamos construyendo un centro virtual, que los estudiantes de Relaciones Internacionales, Diplomacia, Ciencias Políticas, los que estudian en las academias militares, los periodistas, puedan tener algo local donde informarse, y ver de todos. Ahí hay fuentes de información del gobierno norteamericano. Claro, tenés que saber inglés, aunque ahora todas las páginas vos le das en el icono del idioma y ya se te traduce, igual la tienes sí, o poner los subtítulos por lo menos forzados a español, pues, claro. y algo se entiende. La página de nosotros tiene esos iconos al español y te traduce las páginas, ¿verdad? Aquellos textos que están en ruso, hay mucho material en ruso porque hay en Ucrania, igual te los traducen del ucraniano. Entonces pueden ellos tener una herramienta que le fortalezca un tanto el análisis sobre esto. Porque aquí o estás con Ucrania y los gringos o estás con los rusos, ¿me entendés? Entonces hay que entender mejor la situación, pues, de una manera más analítica. Sí. Solamente este curso, actualmente está solamente este curso en oferta de geopolítica rusa, o tenés otras cosas. En los grupos de WhatsApp que tenemos, que son 5, hay 3 públicos y hay 2 que solo son analistas. Vamos a hacer un curso sobre análisis estratégico coyuntural, precisamente para eso. Como tenemos la plataforma y está ahí el montón de contenido, ¿verdad? En abundancia el contenido, pueden ir a buscar ellos todo lo que nosotros vamos a dar en el curso. Y nada más que sea un poco más, como te diría yo, cerrado, porque la carga analítica es más fuerte. Ya hay muchos interesados. Ayer lo publicamos para los que participan en los grupos. Vos, por ejemplo, estás en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y varios amigos, ellos pueden participar. Como son como 300, no queremos abrir mucho porque va a ser cansado para los especialistas. Además, en los cursos hay compañeros uruguayos, hay compañeros venezolanos, hay chilenos, hay argentinos. Ese curso político se va a certificar en Argentina, una plataforma virtual que tenemos excelente, que es Asia TV. Entonces, vamos a mandarte ahí algunos grupos para amigos que tengas. Por ejemplo, tu grupo Extra Plus, hay muchos compañeros muy buenos analistas. Si ellos quieren participar con nosotros,
Bárbaro, bienvenido. Sí. Ok, bueno, ahí vamos a ver la metodología para entrar y competir para una beca por ahí. Claro. O para una beca proporcional parcial. No, gracias. Completa, ¿verdad? Completa, bueno, mejor todavía. Gracias, Manuel. Dejamos la puerta abierta para hablar acerca de las implicaciones de esta operación militar especial rusa en Ucrania, porque cada vez cobra más fuerza un mundo multipolar a partir de esta operación. Yo diría que Estados Unidos ha sido un buen elemento que ha empujado al mundo hacia el multipolarismo, claro, ¿no? De alguna manera. Gracias, Manuel. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.